Hola, hoy te voy a hablar de las cuerdas haciendo énfasis en sus partes y características en general para que puedas hacer una evaluación del tipo de cuerda que vayas a necesitar para el uso específico que le quieras dar. Ya que debo decir que la cuerda realmente multipropósitos no existe, sino que dependiendo de cómo esté hecha y sus características, pues será más apta para un uso u otro. Las cuerdas se han convertido en una herramienta indispensable en materia de supervivencia y actividades al aire libre por su gran versatilidad, por la cantidad de usos que se le puede dar. Y por lo tanto es muy importante conocerla como herramienta para poder sacar el mayor partido posible. Las cuerdas constan de tres partes bien diferenciadas. El cuerpo general de la cuerda, que se conoce como firme, los extremos, que se conocen como cabos, y las puntas de los cabos, que son esto que está aquí, que se conocen como chicotes. A nivel interno, la cuerda consta de dos partes bien diferenciadas. Los hilos de la cuerda, que vienen a ser el cuerpo, el fundamento del cuerpo, que se conocen como filásticas, que entrelazados son los que forman el cuerpo de la cuerda, que a su vez están protegidos por una funda, que viene a ser el material que viene a proteger los hilos de la cuerda de las inclemencias climáticas exteriores y de los roces que pueden provocar su rotura o desgaste con el tiempo. Dependiendo de los materiales con los que esté hecho la cuerda, las cuerdas pueden ser estáticas, es decir, que tienen muy poca flexibilidad y movilidad, semiestáticas, que son cuerdas un poco más flexibles en ese sentido, y después tenemos las cuerdas dinámicas, que son cuerdas pues con un alto nivel de flexibilidad, elasticidad, que puede llegar hasta un 6% del cuerpo de la cuerda en ese sentido. Y dependiendo de sus características, del tipo de cuerda del que hablemos, será más apta para un uso u el otro. Para que las cuerdas puedan tener estas características que mencioné anteriormente, se realizan mediante diversos materiales, que pueden ser materiales naturales obtenidos a base de fibras sacadas de materiales de la naturaleza, que suelen ser fibras vegetales, como el caso de esta que tengo aquí, que es una cuerda de sisal, o fibras animales, como pueden ser el cuero, los tendones de animales y pelos animales, como por ejemplo las crines de caballo o la seda procesada, valga la redundancia, por los gusanos de seda. Después tenemos los materiales artificiales, que son los que son procesados a partir de las fibras naturales, mediante compuestos y procesos químicos. Y por último, la gran evolución de las cuerdas, que se obtuvo a partir de la década de 1950, en la que se empezó a hacer fibras sintéticas, que suelen ser derivadas a partir de productos basados en el petróleo, y de las que se empezaron a obtener cuerdas como por ejemplo el paracord, hecho a base de nylon, y de los que uno de los grandes productos madres y de las grandes evoluciones mencionadas por los survivalistas suele ser, por ejemplo, el paracord 550, producto de esta gran evolución. En ese sentido, pues ya dependiendo de los materiales que están hechos, o sea, todos cumplen una serie de características que son las que voy a mencionar ahora mismo y que son las que nos van a permitir evaluar una cuerda con objetividad. Las características de una cuerda tienen que ver con su nivel de elongación, es decir, la capacidad de alargarse que tiene dependiendo precisamente de si la cuerda es estática o dinámica, de qué tan estática o dinámica es. El peso por unidad de longitud, es decir, el peso que va a ocupar toda la cuerda en toda su extensión en la mochila. Hablamos de que hay cuerdas que pueden llegar a pesar hasta 5 kilos metidas dentro de una mochila, que son los que vamos a tener que llevar adicionales, aparte del equipo que llevemos encima. Su diámetro. Dependiendo de su diámetro, las cuerdas pueden ser cordeles, como son estos que tengo aquí, o cuerdas. A nivel técnico, las cuerdas empiezan a ser consideradas como tales a partir de los 8 milímetros de diámetro.
Todo lo que esté por debajo de eso se considera un cordel. Y dependiendo del diámetro que tenga, pues mayor resistencia tendrá la cuerda para sostener pesos. Después, en cuanto a su longitud, las longitudes, lógicamente, van a variar dependiendo del uso que se le quiera dar a la cuerda. No es lo mismo una cuerda usada para escalada o montañismo, que son cuerdas que hablamos que pueden tener hasta 50 y 60 metros de largo, o cuerdas que van a ser utilizadas, por ejemplo, para sostener pesos o hacer una bajada corta, por ejemplo, como puede ser un barranco de una cuerda de 10 o 20 metros, puede ser suficiente, o incluso puede ser una cuerda estática, no necesariamente dinámica. Después, los colores. Los colores son utilizados como una característica que sirve para diferenciar el tipo de cuerda de la que estemos hablando, para poder identificarlas con mayor facilidad. Como puedes ver, las cuerdas estáticas, semiestáticas y dinámicas, se utilizan los colores para que a simple vista pues la persona pueda diferenciar el uso que se le puede dar. Después tenemos la resistencia estática o punto de quiebre, que quiere decir que la cuerda ante tensiones bruscas, tirones bruscos, tiene la capacidad de resistir el material sin romperse. Eso viene a ser la resistencia estática o punto de quiebre. La resistencia a la abrasión, es decir, la resistencia que tiene la cuerda a los roces, con por ejemplo piedras que puedes encontrar en los barrancos o en una escalada. La maniobrabilidad, es decir, el nivel de flexibilidad que tiene la cuerda para poder hacer nudos y manejarse con ella. Y la impermeabilización, es decir, qué tan impermeable es la cuerda al agua. Lo cual puede ser muy útil saberlo si se va a utilizar la cuerda a nivel de marinería, ya que la humedad es uno de los elementos que afecta la cuerda y que puede hacerla desgastarse hasta romperse. Y en general, pues esto vienen a ser las consideraciones generales que hay que tener sobre las cuerdas para poder evaluarlas como herramientas a nivel de supervivencia y poder determinar el uso que se le puede dar a cada una de ellas. Y si te ha gustado el vídeo, pégame un like y suscríbete al canal.